Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a una emisión más del Sub y Baja, emisión número 2351 en este día jueves 7 de junio del año 2018. Antes de presentar a nuestro invitado, quiero desde acá saludar a todos los periodistas en el Día del Periodista, a todos aquellos que transitan esta profesión con verdad, con compromiso, con respeto, y por supuesto, ojalá que en los medios de comunicación haya más periodistas y menos opinólogos, porque estamos acostumbrados a ver muchos opinólogos en los medios de comunicación y eso no es lo que favorece, ¿no? Bueno, como siempre tenemos invitados. Hoy un artista que tiene que ver con la luz, con la escenografía, con el otro lado del teatro. Está con nosotros el señor Gonzalo Córdoba. ¿Cómo estás, Gonzalo? ¿Cómo te va? Bienvenido. Gracias. Debutando en el programa. Sí, la verdad que sí, la verdad que gracias por la invitación. Por favor, vamos a hablar de vos durante toda la hora, así que tenemos mucho para hablar, pero siempre vienen actores, directores, a veces vienen técnicos a un actor es mucho más fácil, porque sí, de chiquito jugaba a actuar, pero ¿a qué jugaba un hombre que se dedica hoy a la escenografía, a la iluminación? Bueno, es que pasa que ahí no soy el típico, porque yo empecé actuación. Conocés la otra parte, por eso. Yo estudié en La Barraca con Rubens Correa, con Javier Margulis, con Eugenia Levín. Yo hice los 3 años de La Barraca. Claro, transitaste esa parte, ¿no? Me metí ahí. Rubens que vuelve ahora a la dirección otra vez. Seguro. Sí, ya ahora se estrena, creo que esta semana, la semana que viene. Bueno, que aparte con él aprendí, digamos, el teatro, todavía el teatro independiente. Fue el final de la época para mí, digamos, de amateurismo más fuerte que tuvo el teatro. Con esos grupos, ¿no? Grupos, con gente que armaba la escenografía, las cosas. Yo creo que entré al final, aparecí en el teatro en el final de esa época. Bueno, una de las mejores épocas, por eso es donde se aprendía todo. Se aprendía todo y había otro valor de las cosas. Fue un momento interesante, porque empezó la televisión a ser muy fuerte, la televisión se empezó a llevar toda la gente joven. Claro, cuando empezaron, porque en un tiempo estaba mal visto que el actor del teatro vaya a la televisión, en ese tiempo ya claro. No, ahí ya se abrió todo. Fue como el tránsito, claro, yo me acuerdo que estábamos haciendo con Rubens, creo que estábamos haciendo, ya estoy diciendo cualquier cosa, temo decir cualquier cosa, pero una obra me parece que era, no sé si, yo creo que la dirigía Rubens, pero estaba Fabián Vena. Mirá. Fabián Vena estaba a punto de aceptar laburar en estos... En Pelito, ¿no? En la primera de claro, esas, en la primera, no me acuerdo si fue Pelito o... bueno, una de esas. Una de esas, sí, no me sí, acuerdo. de todos los grupos de chicos, las bandas, ¿no? Era salir del teatro de la Campana, era en ese momento, claro. y salir para la televisión. Era como un momento, fue un momento así de cruce, que me acuerdo que... Para aclararle a la gente, el Teatro de la Campana, que es el Teatro del Pueblo. El Teatro del Pueblo, claro, en ese momento era la Campana. Exacto. Estamos hablando año 89, 90. Sí, un teatro de resistencia, o sea, un teatro importantísimo, ¿no? Sí. Claro, así que empecé más por ese lado. También que yo tenía formación técnica, porque estudié técnico electrónico, nunca pensé que iba a terminar en el teatro y menos de... Mirá, en una escuela técnica, doble turno, estudiar con todas esas horas en materias que había de todo ahí. Sí, no era el teatro del destino, y todavía me lo pregunto, ¿por qué? ¿Cómo aparecí acá? Claro. Y me quedé, porque qué sé yo, se armó familia, se armó... No, es que además creo que tiene que ver con esto del juego, ¿no? Uno no deja de jugar. Y además son desafíos, todos los días te aparece algo nuevo, porque además no paraste de lograr. A ver, lo mejor que tiene el teatro es la hipótesis de construir sociedades todo el tiempo, ¿no? Claro. Si uno engancha por el lado de que realmente no está hablando de obras, sino de mundos con gentes que se ponen arriba de un escenario a experimentar una hipotética sociedad novedosa, trágica, cómica, como sea, la experiencia es siempre renovadora, porque uno tiene que estudiar, tiene que aprender de épocas, de mundos, siempre es un contexto diferente, un desafío diferente, un mundo distinto. Pero hay que tomarlo así, porque vos podés entrar, como en todas las carreras de la vida, puedes entrar en la operatoria... sí, de lo más técnico, pero no. De lo más... de lo más común. Yo creo que lo más lindo que me dio el teatro no es la iluminación en este sentido, sino la capacidad de encontrarme con un montón de gente que fue la que me nutre de literatura, de... Es que además trabajaste con muchos. Sí, está bien, tal vez los técnicos con quienes menos contacto tienen son con los actores, más con el director tal vez, o pienso yo, me imagino, ¿no? Después ves todo, estás siempre ahí con ellos.
Pero todo tiene compartís. que ver con los sistemas de producción que uno se mete. En general, digamos, los más cercanos al teatro oficial o al teatro de Loft, o a determinadas experiencias de teatro comercial, pero quizás menos ambiciosas. Ambicioso quiere decir en tamaño, por ejemplo, salas chicas, multiteatro, salas que no son de muchos espectadores. Uno tiene más contacto con la producción porque en realidad sucede a una distancia hasta relativamente cercana, incluso. Los actores los toca, los conoce, ya conozco varios. Sucede la distancia mayor cuando el teatro, cada vez, por ejemplo, en el musical es es tremendo, es un monstruo. Sí. Y ese monstruo implica distancias y implica horarios de trabajo, implica un estrés particular. Sí, la precisión es otra también. La precisión es otra, sí, la precisión es otra. Y la presión también. Sí, la presión también. Eso influye. Son mundos que hacen que uno, en definitiva, no esté tan cerca del escenario, ¿sí? O sea, digamos, hay espectáculos que te permiten estar cerca y hay otros que te separan. Sí, son un menos poco. palpables, que los tenés. Sí, de alguna forma son más construcciones grupales de mesa, son otro tipo de cosas. Totalmente. La ópera tiene algo de eso también, ¿no? Que también tuviste que transitarla, sí, o sea, sí, has transitado un montón desde aquel colegio técnico que terminaste hace y después mira todo lo que va cambiando, ¿no? Sí, sí, es que en realidad ¿Cuándo fue ese clic? El clic de decir, bueno, ¿me bajo del escenario? Claro, estoy en este lugar del teatro, no estoy arriba del escenario. Y yo estaba haciendo, yo no sé si te acordará alguien. Siempre hay alguien que se acuerda. Yo estaba con Margulis ensayando algo que después se llamó El Instante de Oro. Mirá. Estoy hablándote, yo creo que Margulis venía bueno, fue mi maestro en primero y segundo año ahí en la Barraca, y era en la época de los premios Coca-Cola. Los premios Coca-Cola eran los premios. Sí, eran muy grosos. Eran lo único que había. Yo creo que quizás estaban esos y los tenía Guevara. No había otros, ¿sí? No existía el ACE, creo. Ahí puedo estar equivocado, ¿eh? Estamos hablando de 26 años atrás. Más. O un poco más. Estoy hablando 88, 87, más, sí. ¿sí? Por eso, un poco 20, más. sí, Casi 30, ¿sí? Exacto. Sí, no estaba el ACE. Bueno, entonces, el Coca-Cola era el que generaba el prestigio y el valor. Margulis tenía uno. Y como decía en la Barraca, había armado un grupo de investigación física, era la época del teatro de imagen, ¿sí? Bueno, estaba Félix Alberto, que después fue con él trabajé, haciendo tango varsoviano. Que se fue a vivir al sur, ahora volvió. Ahora no, está en el sur todavía. Sí, todavía está. Hablé con él. Pues tenía un teatro por Venezuela, me sale, pero no sé, por allá, que era un... Venezuela. Era Venezuela, ¿no? Claro, o sea, yo de la Campana, del Teatro del Pueblo, pasé al Teatro del Sur, de ahí de Venezuela, entre Salta y Santiago del Estero. Exactamente, linda sala, o sea, era una sala profunda, grande, amplia. Pero vos, ¿cuál conoces? ¿El primer Venezuela? Porque tuvo dos Venezuela. No, la segunda, yo estoy hablando de la segunda. Hablando, del primero, tenés del razón. primero, año 90 estoy hablando. Sí. Año 90 que se entraba a trabajar por aviso en el diario. Claro, sí, no, esa es la primera. No, estoy hablando de la época, hacía falta un técnico y no sí, te avisaban no ahí y aparecías. O sea, era otra. Entonces, yo creo que pasó algo del... A ver, yo en general me banqué la carrera... como actor me la banqué como técnico, porque yo recuerdo que ya en mi primer año de la carrera de actor, no, en el comienzo del segundo año ya fui al teatro al Teatro del Pueblo, bueno, claro, es lo mismo. Históricamente es el mismo. Porque me acuerdo que ahí estaba de operador el marido de Eugenia Levín, que era Carlos Almada, y que se iba a trabajar a Crónica de cámara. Y tenía como un lugar, y me dijo, te querés quedar vos, y justo estaba en ese momento... Había estrenado el año anterior Compañero del Alma, con Villanueva Cosa. Claro, la primera. La primera con Dayub, con Llosa, con... Lindo espectáculo. Con Santibáñez, con toda esa gente. Claro, Mónica Santibáñez. Con... que era la obra basada en la vida de Miguel Hernández. Divina. Compañero del Alma, compañero de música de Valcarcel. Sí, no, además un lindo espectáculo. Y cuando se repuso también estaba muy bueno. No vi la reposición. Muy linda también, sí. No sé por qué no me animé a verla. Claro, porque fue muy fuerte para mí ese espectáculo. Además con Villa, que es un tipo muy fuerte y muy todavía me acuerdo de la música. Y qué, imagínate, te marca. O sea, digamos, fue una cosa así muy interesante ese laburo. Y creo que Schumacher hacía la coreografía, me parece. Es probable. Quizás me parece que me ha probable porque era el momento en que todos se unían, ¿no? Estaban todos con todos. Y
lindo momento No, también. era genial, estaba Serrano también ahí, estaba Pepe Bob, estaba Dragún. Claro, todos. Digamos, el grupo era ese, Cosa, Dragún, Bobe, Serrano, Correa. Y sí, están ellos. Eran ellos, sí, digamos. ese grupo original. Era ese grupo que estaba ahí manejando ese lugar. Claro, bueno, que después Tito siguió, Cosa y todo. Bueno, sí, después se murió. Iban cambiando la figura, Dragón, pero iban son ellos los que lo manejan y que siguen hoy manejando ese emblema del teatro argentino, ¿no? Ahora, ¿por qué decidiste estudiar actuación? Es que es ¿Había alguien en tu familia? No, nada. No hay historia. No hay forma. historia y no hay. O sea, sos el primero en poner la semillita en la familia. Y aparece una especie de relato medio mitológico de mi madre diciendo que mi bisabuelo hizo la instalación de gas del Colón. ¿Viste? Empiezan a aparecer, claro. empiezan a aparecer una especie Está de bien, genes raros. claro, por ahí aparece, lo buscamos. Pero yo no estaría tan seguro de esas fuentes. Claro. No hay una tradición, ni siquiera una tradición de ir al artística. teatro, claro. Sí, pero muy clase media clásica, de Claro. porteña, Sí, de ir a ver algo y ya está, claro. No una Pero pensar que tradición. todos esos que vos veías, después estabas trabajando con ellos. O sea, Yo creo que la fascinación era el reflejo más de lo que recibía de mi familia, que yo que trabajaba los veía todos los días. Entonces, empecé a darme cuenta de que estaba en un lugar, entre comillas, privilegiado por tener la posibilidad de conocer gente que ellos lo miraban por la pantalla. claro, totalmente. Entonces, ¿Qué estás trabajando con tal? Sí, con tal, Uy, mirá, con tal. ¿cuándo podría verlo? Es así, ha pasa. pasado y pasa y han venido a casa a comer y qué sé yo, y son todos momentos así como... Claro, no pueden creer Porque que esté sigue ahí. todavía esta cosa de las personas Sí, especiales, ¿no? exacto. Que somos personas Son especiales. seres humanos de carne y hueso, pero bueno, es una profesión muy expuesta también la de los artistas. Es un trabajo, es horrible. yo si hay algo que no puedo vender es este trabajo, es un trabajo muy duro, lo elige muy poca gente en el mundo, exige muchísimo sacrificio. Sí, es cierto. Pero es una... Sí, no, muchos no saben todo lo que hay que dejar de lado para poder hacerlo, ¿no? Tengo hay libros ingleses de iluminación que arrancan básicamente diciendo que, por ejemplo, en el caso de la iluminación es uno de los trabajos con más alta tasa de divorcios y de alcoholismo. Mira, La iluminación en Inglaterra. el alcoholismo. Pero situaciones, ¿entendés? O sea, son muy estresantes, son trabajos que no... Es todo para una obra de teatro eso, que se hable sobre el tema de los iluminadores. Bueno. ¿Por qué no, no? Bueno, es que se puede pensar algo. A ver, lo más interesante que tiene... La luz tiene algunas cosas que son interesantes y que en general tampoco se separan, se analizan, no se dicen demasiado, que por un lado, vos tenés que saber de todos los campos porque sos el que cose todo. Ujú. Sos el que cose todo, el que cose Sí, las peleas entre el escenógrafo y el director. Tiene que cose unir. al actor que está bueno con el malo, el que está atrás con el Sí. color del mueble que está mal elegido, con el que está bien. Digamos, sos el que de alguna manera tiene que Totalmente. subirse a todos los problemas, entender lo máximo que puede de todos los problemas, Sí, todos los códigos. todos los códigos. La verdad que es un tema porque creo que es lo más interesante que tiene, es de lo más interesante que tiene la producción cuando pensás en el laburo del iluminador. En general, incluso, lo que suele suceder es que el iluminador pasa a ser un buen consultor de teatros, un buen... porque al Conoce todo. Es uno de los que más sabe por y el es tema. el que más después necesita escenario de todo el equipo. O sea, es el que más usa escenario real en el momento de montaje. Mucho más que un escenógrafo, mucho más que un vestuarista. Es que además tiene que conocerlo, lo Todo es ahí, transita desde otro todo claro, es ahí. Las pasa. luces se hacen ahí, no se pueden hacer ni en un taller de escenografía, ni en una costurera, nada, No. tiene que ser ahí. No, Entonces, pero lo que tiene de bueno en tu caso es que al haber transitado la otra persona, la del actor, tenés otra mirada también. Sí. Sabés lo que se necesita desde ese lugar. bueno, yo estudié después, digamos, en esa época también estudié asistente de dirección con el hijo de Soriano en la Asociación de Actores, hice asistencia de dirección de varias obras, una Sí. que dirigió Ariadne Mabrakis en el Shirgu, con Constanza Amaral, yo conocí a toda esa gente también como asistente. Mirá, Hice como cosas. le mando un beso al Amaral, que siempre, divina. está siempre pendiente de todo. Divina. Este, O sea, hice como cosas, gané un premio del Fondo Nacional de las Artes de Dramaturgia. sí, por eso además, manejé como, no, como- por eso digo, mirá todo aquel chico de la técnica Sí, que sí, termina bueno. escribiendo libros, Bueno, haciendo bueno. iluminación, todo el cambio, ¿no?, que te da la vida haciendo Sí. esto, jugando en esto. Y digamos, pero yo no sé si diría cambios, son como caminos que se hacen más anchos, ¿entendés? Claro. Digo, porque en definitiva es como que Y sí, porque es Estás lo ahí, mismo, estoy sí, ahí, claro, estás ¿entendés? dando- Digo- además estás desde el lado del técnico, ¿no? sí,
Sí, sí. un técnico creativo. Porque también tenés que jugar con la creatividad. Hay que ver cómo se configuran los sistemas de producción hoy, ¿no? Ujú. En donde las exigencias son cada vez más, son cada vez menos técnicas, quiero decir, ¿no? Donde en realidad vos lo que sos más un gestor de ideas visuales en general que una persona que aplica conocimientos técnicos particulares, ¿no? Hoy en día cada vez más Es en otra realidad, tendencia. sucede en todos los oficios, te digo, porque también Sí, es porque uno se va ayornando a lo que va pasando a nivel social también. también. Por eso, que a eso también quería apuntar. Vos tuviste la oportunidad de vivir diferentes momentos del teatro Sí. de Buenos Aires. Entonces, fue cambiando. Te tuviste que ayornar Fue cambiando. y seguramente te habrás dado cuenta de esos grandes cambios que hubo. Tal vez de hoy, viendo los primeros trabajos a estos últimos, No, se sí. nota el cambio abismal. No, sí. O sea, a ver, igual esto creo que da para muchas charlas, ¿no? ¿Qué es la experiencia y con dónde uno puede decir en esto crecí o este camino lo abandoné o tal o cual tipo de teatro o circunstancia de producción particular es la que me sigue interesando en función de otra? Digamos, uno va cambiando. Es una permanente búsqueda igual, ¿eh? Sí, sí, yo creo que es así. No es que. Aplicando herramientas que te da el acierto o el error de lo que haya sucedido. O sea, o el aplauso o no, o el éxito o el fracaso, pero todo te va dando algo nuevo. Siempre. Son herramientas. No, sí. Sí, sí, no estoy tratando de sumar a lo que decís. Digo, en términos, digo, lo nuevo no siempre es algo nuevo. Quiero No. decir, es como que Se reciclan, muchas cosas se van reciclando. Los sistemas de producción en Argentina no han evolucionado significativamente en estos años que te puedo decir yo, estos últimos 30 años. No es que No, fue un poquito, fue lenta la cuestión, y iba de a poquito. y te diría que que hoy en día no es, esto es una opinión particular, ¿no? Uno deberíamos estar en otro lugar en términos de infraestructura, de teatros más modernos, de sistemas de producción. Que pasa mucho cuando uno tiene la oportunidad de viajar Bueno. y ves en otros lados cómo fueron avanzando técnicamente en muchas cosas, y acá llega muchísimo después y muy poco, no llega todo. En general las técnicas, las técnicas son mezclas de aparatos y de culturas y de ideas de gestión sobre las producciones. O sea, podemos decir que somos pobres en muchas cosas. Y también que somos pobres en ciertas cosas para modificar. Somos bastante conservadores los argentinos en términos de infraestructura y de sistemas de producción. Mirá. O sea, digamos, no es que somos... Sí, porque uno piensa, no, el argentino, pero te lo ata con alambre, tiene una creatividad impresionante. Lo que busca la más vuelta. evolucionó en los últimos 30 años son las capacidades y los sistemas de actuación. Los sistemas de interpretación visual, los sistemas de validación, eso no. Incluso te diría hasta los sistemas, hasta las ideas de dirección. Hay que ver hasta qué punto han evolucionado en el país con la misma variedad y profundidad que puede tener la actuación argentina en particular. ¿Sí? Claro, sí, porque hay cosas que tienen que ir creciendo de la mano. Deberían ir creciendo de la mano, Y pero no no crecen de sucede. la mano. Claro, pasa eso en muchos casos. No han crecido de la mano. Bueno, y vos seguramente lo habrás podido notar en estos casi 30 años de trabajo, bueno, esas grandes No, modificaciones. yo veo mejores actores que mejores colegas con la misma edad, pero yo veo que hay actores con más hambre, con más Está bueno eso, es el hambre ¿no? El hambre de poder hacer cosas, Sí. de buscarle la vuelta, Sí. de generar más cosas, Sí, sí. de no quedarse en la comodidad. bueno, Que creo que pasa por ahí, ¿no? Bueno, esto funciona, vamos por ahí. Y no, hay que a ver, animarse. al digo, cambio. el mundo de la actuación es muy dinámico y la cultura argentina es actor-céntrica en todos sus niveles. O sea, en todos sus niveles se organizó a partir de eso desde el inicio. O sea, el actor es el que categorizó todas las estructuras
perimetrales que lo rodearon, ¿no? Así sea el director inclusive, y Sí, ni sí, hablar siempre está de la los figura y escenógrafos. después en base a eso se hace todo. O sea, y eso es el texto, y eso es la concepción estética, y eso es el valor del fondo y la figura, Todo. eso es el valor de todo lo que en definitiva, y los textos sobre las ideas sobre decoración, las ideas sobre el uso, sobre lo efectivo, sobre el menos es más, y una serie de cosas que forman parte de la estética argentina. Vos notás por igual antonomasia. desde tu lugar, ¿no? Un poquito más de libertad ahora, cada vez que te llaman para un trabajo, que antes. Digo porque ya tenés una trayectoria importante, sos muy conocido en el ambiente, entonces eso a veces te da la posibilidad de, bueno, tenés un límite un poquito más amplio para crear. O sentís que no. A ver, lo que ahí te Cambia hablo, mucho de las producciones hablo, también, no, obvio. igual también te hablo digamos, en realidad, que creo que es lo único a lo que te puedo decir, en realidad, digamos, mucho tiene que ver yo te hablo de los 30 años de experiencia, si yo enseño en el UNA, tengo alumnos en el UNA y mi experiencia difícilmente les pueda servir. Lo que, en los términos que te voy a desarrollar, digo, Claro. la libertad y la creación es un fenómeno en el teatro de obra colectiva. Yo siempre fui libre. El tema no es que hay más libertad, sino que hay un determinado grupo de gente que te empieza a conocer que va a querer de la libertad propia de un equipo con sus sistemas tu aporte de manera particular. Más Hay puntual. directores que no quieren un iluminador que los torture, y yo soy un torturador de cabezas. ¿sí? Claro, por eso. A mí me gusta mucho, a mí no me interesa tanto los problemas estéticos relacionados con la iluminación, sino determinadas problemas que tienen que ver con la visibilidad de la obra, ¿no? ¿Qué significa ver ese conflicto? ¿Qué significa ver Claro, esa pero circunstancia? eso significa meterse en Yo la me meto en otro historia. lado, me meto en otro lado. Claro. Pero porque me interesa mucho más eso que Bueno, iluminar bien ahí un tenés sillón. también, porque ahí tenés la beta actoral también. Puede ser, Y puede también ser. esto de la dramaturgia, o sea, tiene que ver todo Puede este ser, mundo, puede ¿no? ser, De puede meterte ser. en el personaje y en la historia. Puede ser, me interesa meterme en eso. Si después tengo que elegir entre un azul más clarito, esas cosas no me calientan. Hay gente que es muy buena dándole a los entornos La pincelada escenográficos que esas da. pinceladas. A mí ese tipo de búsqueda no es algo que me interese en particular. Cuando te digo esto, digo, hay un sector del quehacer Teatro. porteño que no me llama. Claro, ¿entendés? porque no quiere eso. Porque no quiere, ¿eh? Claro, O sea, obvio. entonces digo, la cosa es así. ¿Dónde uno aporta? Entonces cuando yo Claro, estoy... te voy a decir, el director soy yo. Que venía, iluminame y quiero este color y ya está. Entonces, Es un chiste recurrente, ¿eh? Claro, Te digo, sí, no, seguro. esto que decís vos no es que es algo que lo está diciendo ahora, me lo han dicho No, me 20 imagino. veces, pero de alguna manera, no sé, o me echo la fama de ser un infumable, o se divierten con mi aporte, o mi aporte puede servir, o de última... yo siempre digo que tanto la luz como la música son dos protagonistas más de la historia. Siempre, son necesarios. Porque si no, no se puede contar tan bien una historia. Sí, lo que pasa que en este sentido es ahí donde yo me rompo las pelotas. Digo, contar la historia. El teatro, las estéticas de la cultura argentina en general tienden a contar historias. Lo ves en el cine, lo ves en todo lo que es lo visual. Lo que pasa que y en esto es un poco lo que te decía antes, con respecto a ciertos campos del quehacer artístico que crecieron más que otros. El contar historias con las palabras ha sido parte del crecimiento de los actores en estos últimos años. Cuando vos evaluás esto en contrapeso con lo visual, ves que lo visual perdió campo como generador de relatos, si querés, en función de lo que el actor es capaz de hacer. A partir de esto, determinadas prácticas que tienden a construir la imagen, suponete, en función de un actor en un entorno, no se desarrollaron. O sea, es mucho más importante que el actor desarrolle una técnica para poder decir claramente de qué trata el texto y qué quiere decir, que situar al actor en una determinada coordenada espacial, iluminado de una manera particular, para producir determinada sensación específica. ¿Me explico? claro, obvio, totalmente. En el cine pasa algo de eso Sí. también. Es mejor que esté Darín a que esté Alguien de dirigida por Peter Greenaway y te arme unos marcos, ¿entendés? Raros, donde el actor es un alfiler en el medio. ¿Me explico? Exactamente, sí, Bueno. se le da la prioridad está en la cara de ese actor, ¿no? En el cuento. Claro, y en lo que el quiere cuento, decir. Sí, es, no, y ¿no? además en él. En él, por lo tanto en él, y por lo tanto todo alrededor, y por lo Sí. tanto todo lo que dijimos antes, ¿no? Totalmente. Entonces, ahí hay como un tema complicado, que es que, por eso digo que ha evolucionado mucho
el actor. Sí, el actor sí. Porque Sí. sigue contando. El Pero por actor eso sigue mismo contando. tendría que todo ir junto, ¿no? Y lamentablemente no van de la mano. Sí, o quizás no sea esta una cultura visual. También. Profundamente hablando, ¿sí? Sí, sí, Una obvio. cultura, una cultura que confíe realmente en que lo visual le va a organizar el relato, ¿no? Entonces, como hay una especie de desconfianza, Claro, como todo necesita un proceso que es un poquito más lento para entenderlo, para darse quizás, cuenta que tiene que ser o sea, ya va a aparecer ese quizás, momento en que diga, quizás, mira, está esto, de a quizás, poco. o sea, digamos, Este, cuando vienen obras de Bob Wilson, acá te das cuenta que hay determinado relato visual que le gana al relato dramatúrgico ujú. convencional. Este tipo de cosas para nosotros todavía sigue siendo lindo, bello plásticamente, pero no Pero efectivo. claro. No efectivo en transmitir emociones, en hablar de la realidad. Bueno, es lo que se ve un poco en la cartelera hoy, ¿no? Totalmente. ¿Y te gustaría volver a la actuación? La actuación, no sé, mira, la modernidad habilita canales distintos. ¿Ves si te llaman ahora de- Hamlet? Sí, el Hamlet que estoy haciendo ahora. Que por eso, pero te tenés que hacerlo. Bueno, hice monólogo de Macbeth en su momento. No puede a Jaca, entonces tenés que ir Me vos. tengo que ir yo, justamente. Claro, hacer ahí. Hacer de Ajaca, porque te digo que lo estuve viendo Hay que bastante hacer este todo último eso, tiempo. en esa corona. Sí, ya viste todo. Me pasaron toda la información, la mirá. vi. Todavía no fui a Bueno. verla ahora, pero está todo. Bueno. He visto todo. No sé si actuar, pero ¿qué pasa? Hay otras modalidades más performáticas, del orden de intervenir como o como conferencista o como, ¿entendés? Claro. Como elementos que quizás no son específicamente El actorales, actor, claro. pero que de alguna manera dentro de la dinámica de la performance se puede tolerar un poco más. Dirigir, estoy haciendo trabajo de codirección con varios, Bueno, eso. ¿no? Que son maneras diferentes Es de que además meterme. tenés muchas herramientas para Eh, poder jugar desde la dirección. Tenés otra mirada. Que está De bueno. hecho, estoy con Starosta y con Diego Weiner haciendo un proyecto, digamos, llamado Demóstenes, digamos, y de alguna manera el proyecto se basaba en que los tres, cada uno de su rol, aportaba Algo. una construcción. Con Marta Roca, una cosa que hicimos en Madrid, de violín y actor, también, digamos, son todos textos donde de alguna manera yo no aparezco como el iluminador llamado. Y en No, general te digo, todo lo que se viene ahora es más proyectos en los cuales soy una parte del equipo. Claro, sí, aportás desde varios lados, solo que hay que anotar en el papelito, hay que poner algo, ¿viste? Te Al ponen final hay que poner algo. Claro, Sí, siempre te al ponen. final te tengo que prender alguna luz, está Sí. bien, al final te la prendo. Claro, hay que poner categorías y poner nombres y los famosos títulos, pero que en realidad son trabajos en conjunto, son más Son grupales. más grupales que antes, Ujú. mucho más grupales. Y eso es está. un buen momento en ese sentido ahora, porque, a ver, es la contracara de la precariedad, que es que se movilizaron las estructuras. No, y es la aceptación también de todos de sí. permitirse, ¿no? Que un director diga, está bien, a ver, No, ¿qué sí, opina sí, sí. el iluminador, el escenógrafo? Porque son elementos necesarios y que pueden opinar y tener otra mirada, porque nadie tiene la verdad absoluta. Así que está bueno eso para jugar. No, es que nunca la tuvo la absoluta. Si vos Por eso. te situás en las tradiciones, vos y estudiás los directores, digamos, en realidad no producían fenómenos plásticos arriba del escenario, que es un Gordon Craig, un Meyerhold, un Brecht. No, incluso acá mismo al principio también, o sea, pero cuando empezaban a venir todos, digamos, los textos de afuera. Hay que ver la historia de la dirección argentina, hay que ver, ¿eh? Porque en los 40 el director era simplemente una persona que sabía más era un actor que sabía más, ¿no? casi O sea, siempre fueron actores que sabían más, ¿no? que estudiaron y después se dedicaron a la dirección, ¿no? Sí, sí. Son muy pocos los que estudiaron directamente dirección, porque se estudiaba más el actor, venían de diferentes rubros. Que por eso hay un libro de Tolmacheva que leí hace poquito, del 43, que decía esto, ¿no? Y con cierta cosa como diciendo, nosotros somos un poquito, nosotros nos dedicamos a nosotros, los actores, y los directores, como leyeron un poco más, nos pueden mirar. Pero ahí empezaba justo la batalla con el escenógrafo, porque el diálogo autor, director y yo. O sea, vos ves un escenógrafo, hay que ver cómo se mete el escenógrafo en este menage a trois, ¿no? Digo, Claro, porque a ver cómo es un tema. Bueno, pero esto también hay desacoples en la historia argentina en relación al mundo, ¿no? Si en los 40 y pico seguimos planteando cuál es el lugar del escenógrafo en relación al actor y al texto, hay como que ciertas cosas Argentina ha
Por eso digo, ha crecido mucho con lo que es el actor. Totalmente. Ha crecido ahí y lo otro lo ha dejado siempre en cuestionamiento. La iluminación argentina más o menos es del 70, 70 y pico, es la primera vez que se firman como diseñadores, es Tito Diz, ¿no? Claro. Que falleció hace poco. Pues yo me acuerdo Francisco Javier que me decía él, pues yo le preguntaba esto de ser director, todavía no entiendo cómo fui director, o sea, yo estoy acá, hice, claro, me dejaron, claro, fui director porque me dejaron, claro, decía él, claro. Y bueno, pero él sabía muchas otras cosas, muchas otras disciplinas, pero bueno, él creo que las primeras camadas de dirección, no sé si vinieron, no sé si el otro día estaba hablando con Carlos Rivas, no sé si era Rivas, no sé si Aleso, y claro, Fernández, de Heidi Krila, que eran todo el grupo de Heidi Krila, que de ahí surgieron, que los entrenaban para varias cuestiones, más tirando para la docencia y la dirección, pero eran más docentes. Bueno, en ese sentido la historia de la escenografía es similar, o sea, son todos maestros entrenados para los talleres en realidad, ¿no? Que después de ahí empieza esta cosa que decías vos antes, la del técnico creativo. Claro. Digamos, pero son como desprendimientos lentos. Sí, y sí tenés algunas excepciones que después se dedican más a la dirección y estudian la dirección y le buscan la vuelta para hacer esa mirada más completa, pero no dejan de ser un integrante más de ese equipo que se trabaja en conjunto. Bueno, ¿no? de hecho, a ver, el síntoma más evidente de ciertos desfasajes de producción tiene que ver con que no hay en Argentina una asociación de directores. Recién nosotros estamos, y te digo que está costando mucho, una asociación de diseñadores escénicos, que la logramos empezar el año pasado. Un esfuerzo tremendo. Y está costando un Perú todavía hoy, tratar, digamos, primero que salgan los papeles, después tratar, toda la parte burocrática que es eterna. Es eterna, muy complicada. Y después seguir cohesionando gente sin ningún tipo de premio ni de beneficio en el corto plazo para poder tener una meta común. Son cosas para otras generaciones. Bueno, o sea, se trabaja para mucho después. Pero estamos, digamos, en relación a lo que vendría a ser una asociación americana, tenemos 50 años de atraso. Claro. Entonces, digo, esto habla de determinado encuadre dentro de lo que es determinados grupos, actuantes, sí hay asociación de actores, ¿eh? Sí, ¿no? De intérpretes, de música, hay mucho ahí. Súper desarrollado. Justo ayer estuvo Malichino acá y me hablaba que en su momento él nunca registró nada, no hacía nada, y ahora está presidiendo una asociación de intérpretes. Y tiene que ver con eso, ¿no? Mira todo lo que pasó. Entonces, pero ¿qué pasa? A la larga, todos esos sistemas legitiman que los diversos oficios que están dentro del teatro sean catalogados como trabajo, dentro de un sistema con sus impuestos, sus beneficios, dentro de una ley. Claro, que legalmente existe. Todo eso todavía está en veremos. Claro, son como entes que están ahí dando vueltas, trabajan para el teatro, pero todavía no tienen una entidad. Apenas hay, y de manera muy dudosa, muy dudosa, hay exenciones de impuestos muy dudosas porque los mismos organismos oficiales te descuentan impuestos que en realidad la misma ley que los sostiene no debería permitirlos. Entonces, digo... Sí, son cosas muy raras que existen. O sea, los más complicados están con los teatros oficiales y cómo te descuentan la plata que te descuentan. Sí, porque encima también está eso, vas a cobrar y está. Estamos hablando de 20%, 30%. Sí, es mucho, es muchísimo. Cosas que son... Y no es que te hablaron antes de decir, mira, de esto vas a cobrar esto porque hay un impuesto, No, eso se aparece y ya está. Aparece y ya está. Aparece y ya está. Es como cuando tenés que tenés el cable o lo que sea, primero pagá, después quejate. Claro, una cosa así. Acá no, acá cobrá y andá a quejarte después. Una cosa así. Pero entonces, sí, digo, es un tema porque la verdad que no bueno, pero todo esto es parte como de la misma situación, ¿sí? Claro, totalmente. Yo te voy a dejar con una pregunta para ir a la pausa, que le decimos a todos, y en este caso quiero ver a quién iluminarías, pero... Te dan un escenario, en ese escenario tenés que subir a 4 artistas de cualquier generación, pero nuestros, para disfrutar de la mejor función. ¿A quiénes 4 iluminarías en ese escenario? ¿Me lo decís después de la pausa? Vamos a la pausa, ya volvemos.